Mancilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena que se llama Luana! Bueno, estamos con Federico Palazzo, el director de la película Yo Nena, Yo Princesa, película hermosa que trata sobre las infancias trans. Bueno, Federico, te doy la bienvenida al Café Diario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué decís? Bueno, nada, estás en la vorágine, estás presentando la película ahora, ya en estos días, estás a full por lo que me contabas. Nada, ¿cómo te llegó la historia de la protagonista? ¿Cómo te contactaste con la autora, que a su vez es la mamá de la verdadera protagonista de la historia? Contanos cómo fue y cómo te atravesó la historia, ¿no? Porque también imagino que vos como director, bueno, vos has laburado en tele, en cine, en teatro, bueno, en un montón de lugares. Digo, ¿cómo te atravesó la historia? Bueno, me atravesó muchísimo la historia, me comprometió muchísimo. Primero te agradezco el espacio y que nos ayudes a visibilizar nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es tratar de visibilizar esta historia basada en hechos reales, que es la historia de Luana, de su mamá, de su familia completa, porque todos tuvieron esta cuestión de aprender a hablar lenguaje inclusivo en algunos momentos en que uno lo puede recordar. En mi caso es por una cuestión de homenaje a tantas personas que murieron, ¿no? Por ser distintas. Eh, a mí esta historia me atravesó personalmente, no tenía mucho más conocimiento que el común denominador de la gente, eh, lo que uno puede acceder a través de las redes, de internet, del periodismo, de las notas gráficas, a hurtadillas, a partir de la invitación a trabajar en esto de Fernando Sokolovic, a mi criterio un gran productor, prestigioso productor de más de 100 películas de nuestra historia cinematográfica nacional. Me adentré en la historia como director y yo no, me gusta meter las patas en el barro y para poder construir todo esto, no solamente me dediqué a la lectura completa de la bibliografía de Gabriela Mancilla, esta mamá que es a mi criterio ejemplar, eh, y también le pedí a ella, así que por eso siempre lo digo con total y permanente repetición y agradecimiento, pude entrar en su casa para así poder conocer una historia en primera persona, ¿no? No estábamos cerquita de contar una historia que tenía que ver con alguna persona prestigiosa que ya no estaba en este plano, ya fallecida, sino que tenía la oportunidad de que me puedan contar en primera persona lo que habían vivido, ¿no? Conocer, que me compartan su agua, que poder sentir qué pasaba dentro de su casa, cuáles eran sus expectativas, qué le faltaba, qué les pasó con todo lo que les pasó. Si bien la historia real a la cual te estoy haciendo referencia, una mamá que escuchó y que supo escuchar a una hija, que a los 2 años esa niña empezó a gritar su identidad de manera opuesta a la que le habían asignado al nacer. Y frente a semejante terremoto, ese tsunami de familia que vivieron, con un gran conflicto intrafamiliar, porque hasta inclusive, por supuesto, que lo primero que les pasó fue investigar médicamente, investigar psicológicamente, y la mandaron a hacer conductas correctivas para poder alinear a esa niña que se había descarrilado. Y eso fue peor. Eso fue mucho peor y eso es el puntapié inicial de esta historia, una historia que nos tiene muy orgullosos a todas las personas que participamos, más de 400 personas somos los que hemos participado en esta película. A mí personalmente me atravesó, me llenó de interés, me llenó de aprendizaje. Yo soy un varón cisgénero. El cisgénero y las personas trans son terminologías que son científicas, no son para poner en paquetitos discriminativos a las personas, ¿no? Las personas cisgénero son las que se sienten identificadas con el sexo que le asignaron al nacer. Las personas trans son las que no. Entonces, el mundo se nos acomodó en nuestra cultura y en
en nuestro recorrido vivencial en que teníamos que ser, si tiene pene es varón, si tiene vulva es mujer, y ya hoy la Organización Mundial de la Salud también reconoce que la condición humana no es esto, y es mucho más diversa. Estamos muy bien, estamos muy orgullosos de ser útiles y que la industria audiovisual no sea solamente entretenimiento, sea información, sea emoción, y sirva para algo, y en este caso puntual de esta historia, para salvar vidas. Te veo a vos muy conmovido por la historia, obviamente sos el director, pero también digo como atravesado, ¿no? Y no solo eso también, ¿no? Esto del desconocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de cisgénero yo no lo sabía y creo que hay muchas personas que tal vez, bueno, yo lo viví en una privada de prensa, ¿no? Con colegas, estábamos, bueno, algunos obviamente emocionados, otros se preguntaban qué cosa, creo que va a generar, no sé si la palabra es polémica, pero va a generar algo que va a romper como para decir, bueno, quiero investigar, quiero ver, Con padres se lo que, pueden con que plantear, ¿no? genere, con que genere el beneficio de la duda, Eso. porque la película no busca leccionar a nadie, no trata de construir ningún tipo de divisoria de aguas entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Aquí hay un hecho real que es insoslayable, que lo podemos escuchar, lo podemos ver, podemos no estar de acuerdo, podemos no acompañar este criterio y no va a pasar absolutamente nada. Pero también puede pasar que haya alguien que le genere el beneficio de la duda, porque, digamos, una de las cosas que yo más aprendí de este proceso de trabajo es que las personas trans, que además, dicho sea de paso, está protagonizado por una niña trans, por primera vez en la historia de la cinematografía mundial. Y además es una historia que sucedió por primera vez en el mundo, la que puede no gustar, pero puede tal vez producir el beneficio de la duda. Yo aprendí también y entendí, para redondear el concepto de lo que te decía antes, que las personas trans están permanentemente en un estado de alerta, porque están permanentemente observadas. La mirada de los otros tiene un peso específico muy profundo, muy aterrador para ellos. Y lo que esperan es un abrazo. La mayoría de las personas trans muere en un promedio de los 35 años de edad. El 1% llega a la vejez. Se prostituyen porque no encuentran un espacio, no pueden ir al médico, no pueden conseguir un trabajo, no pueden estudiar. Y nosotros caminamos por la calle felices. ¿Podemos ser felices en una sociedad en donde se pueda producir semejantes daños? Yo personalmente no, y por eso esta película me inspiró e inspiró a un montón de casas productoras y más de 35 organismos gubernamentales y no gubernamentales. Es la película más acompañada, es la película más acompañada de organismos de la historia de la cinematografía argentina. Y me parece que nos merecemos la oportunidad de acceder a saber si lo que estamos diciendo está bien, está mal, si, digamos, hay algún adjetivo peyorativo más profundo y destructor que decirle a una persona traba. Las personas travestis tienen un punto de origen, igual que nosotros. Es la infancia. Hay un pasaje de la película que yo escribí que dice así: la infancia o te destruye o te salva para siempre. Esta película se inicia en la ternura de la infancia. Ahí es donde está el anclaje de nuestra historia. Y con respecto a la elección del elenco en sí, ¿no? Bueno, la niña Isabela, que es la nena trans que vos acabas de comentar, y del elenco, digo, Eleonora Wexler como la mamá, Pino, Lidia Catalano, bueno, hay un elencazo. Hay un elencazo, partido en diferentes partes, o sea, la verdad que es muy nutrido. ¿Cómo fue eso? ¿Lo eligieron con la autora, con la mamá? Te cuento cómo fue ese proceso también, pero primero quiero destacar algo muy interesante que acabas de decir, que yo también lo adueño como parte integrante de mi discurso por esta película, que más allá de lo apasionado tiene que ver con que, bueno, el rol del director, si no puede apasionar a sus actores, que se dedique a otra cosa, ¿no? Pero bueno, así es como comparto mis creencias. Esto que vos decís
de la valentía es absolutamente correcto, porque es una cadena de valentías, así como a veces ocurren las cadenas de favores y uno siente emoción por ver que alguien es solidario con otro. Aquí sucedió una cadena de valentías, una niña que se autopercibió, como todos los seres humanos, nos autopercibimos y estamos cómodos con lo que somos o no estamos cómodos con lo que somos. Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nene. Y es como que se siente nena. Que sea macho. Manuel es un nene, ¿te quedó claro? No es que nos paramos frente al espejo y decimos, yo quiero ser. No, uno es. Y contra ese ser que uno es, no hay nada que lo pueda modificar. Y el que lo quiera modificar va a ser una olla a presión. Como nada, la autopercepción es un grito identitario interior que no puede frenarlo nada y tarde o temprano florece y se manifiesta. O si se reprime, termina en la muerte, tal vez. Y eso es lo que tratamos de frenar. En el elenco, bueno, Gabriela Mancilla es un hecho constitutivo de la historia, es la que vivió esta historia. Ella nos compartió su libro y gozó de poder estar presente, porque para mí fue un factor fundamental y es un ser admirable, que lo tuve por suerte, la tuve por suerte al lado mío en todo el rodaje para seguir profundizando mis aprendizajes. Y al resto del elenco lo fuimos seleccionando con esta valiente producción que te hacía referencia. Y bueno, y felices de que yo levantaba el teléfono para convocar a algún actor, algunos los conocía, otros no, y me gritaban sus voces adentro mío cuando trabajaba con el guión. Y el guión no rebotó por ningún lado, donde fue a parar a un actor, ese actor dijo, quiero estar. Y te traigo un poco al mundo de lo... Bueno, vos sos director has dirigido capítulos de televisión, novelas. ¿Teatro también hiciste? Sí, también. Vez? ¿Con qué medio te sentís más, recién que justamente estabas mencionando el tema de esto de dirigir, ¿no? De estar ahí, de comprometerte? ¿Con qué te identificas más? ¿Con qué te quedarías, si te gustaría? Mira, yo vengo del palo del teatro. Desde el teatro llegué a la televisión. Trabajé muchísimos años en televisión, empecé en el año 98. Así que hace no sé cuántos años de que trabajo en esto, vengo de una familia que ha trabajado en esto. Mi papá fue el inventor de Pelito, de Clave de Sol. Los primeros productos infanto-juveniles de la Argentina fueron de él, no fueron de ninguna otra persona. Tengo algún que otro proyecto teatral y tengo varios proyectos cinematográficos. Donde más me siento cómodo con los actores, me siento cómodo tratando de reflejar mi mundo. Me siento cómodo entendiendo que la ficción es una herramienta de cambio y trae la oportunidad de poder ser mejores, trae la oportunidad de la emoción. Cuando un ser humano se emociona es mejor. Así que en el medio donde más me siento cómodo es en la emoción. Y después, bueno, te podría decir, claro, el teatro es la cuna y el cine es la suma de todas las artes. ¿Qué mensaje te dejaría para la persona que tiene que ir a ver la película? Venimos de una pandemia, filmar en COVID no fue fácil, lo logramos, fue producto de un equipo de principio a fin en toda la cadena cinematográfica, fue muy, muy valioso. Yo solamente me ocupé de armonizar la energía que cada uno tenía para dar, porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Así que mi tarea me la hicieron sumamente fácil. En el rodaje, toda la gente, yo levantaba la cabeza, que me subía en el carro de traveling con mi cameraman, y levantaba la cabeza y veía a todas las personas emocionadas, comprometidas, así que esa gratificación me la llevo para todo el resto de mi vida. Así que muy agradecido con toda esa cadena de trabajo, y esta cadena de trabajo hoy se ve beneficiada en la industria, no la mía, sino las cadenas en general, porque bueno, hay mucho crecimiento y oferta de trabajo en las plataformas, así que bienvenidas sean. Pero también me parece valioso que recuperemos en este contexto de nuestra vida cultural y social la oportunidad de ir al cine. Ojalá que Yo Nena, Yo Princesa se recupere la idiosincrasia, el ritual de que podamos ir al cine, que ojalá para la gente sea una película valiosa para volver al cine. Preguntás, es que hay una canción que en Argentina la cantamos todos, que nos equipara, que nos iguala, que es el himno, ¿no? Y el himno, Vicente López y Planes lo escribieron y lo repetimos culturalmente cuando lo tenemos que cantar, tal vez sin demasiado sentir, porque lo repetimos, como repetimos
también que si tiene pito es varón, si tiene vulva es mujer, y repetimos, y repetimos. Y yo entendí con esta película la letra del himno. Romper las cadenas, libertad, libertad, libertad. Eso es de lo que nos tenemos que adueñar. No, la verdad que es una película hermosa, que yo creo que claramente va a generar esa cosa de salir del cine y que lo vas a querer hablar con el otro y decir, che, ¿qué te pareció? Que esto, que aquello, ¿no? Me parece que vino para hacer eso, y ojalá que le vaya muy bien, y nada, te agradezco un montón, Federico, la verdad que, bueno, vamos a hablar, en otra instancia hablaremos de televisión, que está ¿Cómo buenísimo no? también. Es que tenemos que aceptar que en Argentina y en el mundo, y Argentina fue el puntapié inicial, existe una ley, la ley 26.743, que da obligación de identidad de género a todas las personas. Con lo cual, lo que nos queda por delante es cultural. Por eso tal vez la ficción colabore en la visibilidad de lo que somos, de nuestro ADN como sociedad, ¿no? Y que discriminar a las diferencias podría hasta ser peligroso. Imagínate que tantas minorías que han sido subyugadas, destruidas, canceladas, asesinadas, un día se pusieran todas de acuerdo y empezaran a gobernar el mundo. A la raza dominante nos hacen pelota, porque han sido víctimas, con lo cual, ¿por qué no nos dejamos de meter en la cama del otro? Bueno, esto no es lo que aborda la película, ¿eh? Esto no es lo que aborda la película. La película aborda una circunstancia de la infancia. Obvio. Y la infancia y su ternura, y de lo que puedo lo que puedo certificar, porque si no, no me hubiera prestado, ni yo ni nadie, es que aquí no hay manipulación. La manipulación no es posible. Pero bueno, lo terminarán de descubrir, ojalá, yendo al cine. Recomendamos a todos que vayan a ver esta película y que si tienen algunas dudas, bueno, que se informen. Ahí ¿no? Y creo que este tipo de films ayuda mucho también a abrir la cabeza. Así que te felicito, Federico, por este hermoso trabajo, que se vengan otros éxitos más también. Y bueno, ya nos estaremos cruzando seguramente. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Que estés muy bien. Un beso enorme. Chau, chau. Hasta luego.